al pueblo por la carretera, nuestra autocaravana avanza suavemente mientras a lo lejos el castillo de Castalla se alza imponente sobre la montaña. Su silueta recortada contra el cielo nos da la bienvenida como un guardián eterno de la historia y las leyendas de estas tierras. En lo alto de la colina de Castalla, el castillo se alza como un centinela de piedra sobre la comarca. Era el año 1340 y el noble Jofre de Loeixada, designado por la corona de Aragón, gobernaba estas tierras con la espada en una mano y la justicia en la otra. Era un hombre de guerra, forjado en batallas, respetado por sus aliados y temido por sus enemigos. Sin embargo, su mayor fortaleza no era el acero, sino la mujer que reinaba en su corazón, doña Isabel de Valencia. Isabel no era solo su esposa, era su consejera, su aliada, la única que lograba templar su carácter. Si Jofre protegía el castillo con la espada, Isabel protegía al pueblo con su astucia. Mediaba en disputas entre aldeanos y aconsejaba a los vasallos más influyentes y mantenía la estabilidad de la región mientras su esposo estaba en campaña. Pero su poder en las sombras generaba enemigos. Algunos nobles de la corte veían con desdén su influencia sobre Jofre. ¿Cómo podía una mujer sin título ni ejército tener tanto peso en las decisiones del gobernador? La respuesta era simple. Jofre confiaba más en ella que en nadie. Pero también hubo un rumor de la traición. El equilibrio se rompió cuando un mensajero llegó al castillo con una carta sellada con cera negra. Decía que Isabel mantenía correspondencia secreta con Tarik ibn Rashid, un caballero moro que desde las montañas planeaba recuperar las tierras que su pueblo había perdido. Los rumores se propagaron como el fuego entre los muros de piedra. Algunos susurraban que Isabel y Tarik compartían un pasado. Otros que la dama de Castalla planeaba traicionar a su esposo. Una noche, cuando Jofre rompió en las habitaciones de Isabel, encontró cartas ocultas en un cofre de madera tallada. En ellas Isabel advertía a Tarik de los movimientos militares del castillo. Para Jofre eso solo podía significar una cosa: traición. Sin juicio ni explicaciones, ordenó que Isabel fuera encerrada en la torre más alta del castillo hasta decidir su destino. Los días pasaron, pero la furia de Jofre no se apagaba. En las noches sin sueño, recordaba la mirada de Isabel cuando la condenó. No era miedo lo que vio en sus ojos, sino decepción. ¿Y si he cometido un error?, se preguntaba una y otra vez. Entonces llegó otra carta, no de Isabel, sino del noble moro Tarik. En la carta decía: Jofre de Loaiza, si el acero ha de decidir nuestro destino, que así sea, pero antes debes saber la verdad. Tu esposa no te ha traicionado, sino que ha salvado a tu pueblo. Con tus cartas intentó evitar derramar sangre inocente. Si un hombre de honor aún vive en ti, descubre antes de que sea tarde. El papel tembló en sus manos. Jofre sintió una presión en el pecho que no provenía de una herida de guerra. Había condenado a la única persona y gran amor que nunca le falló. Con la carta en la mano, Jofre subió las escaleras de la torre. Cada paso era un martillazo en su conciencia. Su armadura resonaba en silencio en la fortaleza, como si el propio castillo juzgara sus actos. Cuando la puerta de la celda se abrió, Isabel estaba de pie, con la misma dignidad de siempre. «Has dudado de mí». Su voz temblaba, pero los ojos reflejaban el dolor de la traición. Jofre cayó de rodillas frente a ella. El gobernador de Castalla, el hombre más temido de la comarca, ahora se inclinaba ante la mujer que la había condenado. «Perdóname», susurró. Isabel no respondió de inmediato, se limitó a observarlo como si estuviera diciendo si aquel hombre aún merecía su lealtad. Finalmente ella tomó la carta con sus manos y la dejó caer al suelo. «No me pidas perdón, Jofre, haz que valga la pena». Desde aquel día la historia de Castalla cambió. Jofre e Isabel, ahora unidos más que nunca, gobernaron con firmeza y sabiduría. Isabel, lejos de retirarse de la política, asumió un papel aún más fuerte en la corte, y su nombre fue temido tanto como respetado.
Las montañas seguían alzándose como testigo de lo que pudo ser una tragedia, pero terminó convirtiéndose en una leyenda de amor, redención y poder. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es uno de los tesoros arquitectónicos de Castalla. Su elegante estructura gótica renacentista domina el casco antiguo y su campanario vigila silencioso la vida del pueblo. En su interior, la luz filtrada por las vidrieras resalta la belleza de sus bóvedas y retablos, testigo de siglos de fe e historia. Para finalizar nuestro recorrido, queremos darles las gracias por acompañarnos en este viaje por la historia y la belleza de Castalla. Esperamos que hayan disfrutado del castillo, la iglesia y las leyendas que envuelven este maravilloso lugar. No olviden suscribirse, dejar un like y comentar qué les ha parecido. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo a todos y a todas.